Hola, en este video vamos a hablar sobre vigilancia y espionaje en Internet. ¿Sí? Ya tenemos como una mejor comprensión de cómo funciona Internet, hemos ya hecho ciertos cuestionamientos a la forma en las que publicamos en Internet, que publicamos, a la privacidad de Internet en general. Y ahora vamos a ver ya con más detalle, con más ejemplo, qué se puede saber de nosotros en Internet y quién puede acceder a esa información. Entonces, en este video vamos a hablar sobre inteligencia de fuentes abiertas, sobre vigilancia en el tráfico de la red, vigilancia de proveedores de servicio, espionaje con malware, análisis forense y reconocimiento facial. Entonces, lo primero es la inteligencia de fuentes abiertas, que es algo que, digamos, nos afecta a todos. La inteligencia de fuentes abiertas es algo que utilizan los estados, pero también utilizan los periodistas, por ejemplo, y es básicamente, no sé, digamos, yo soy un periodista y tengo ciertos indicios de que el nuevo ministro puede estar involucrado en un acto de corrupción. Entonces, cojo la computadora, abro un buscador de internet y empiezo a buscar el nombre del ministro, empiezo a buscar sus actividades, sus amistades, veo que hacía hace un año, hace 2 años, hace 5 años, busco en la prensa, me meto a ver perfiles de Facebook, me meto a ver perfiles de Instagram, me meto a LinkedIn y puedo ir averiguando su perfil. Los estados hacen lo mismo. Los estados pueden usar la información que está nuestra en Internet y empezar a investigar qué es lo que están haciendo las personas, si es que hay una manifestación en contra de un gobierno. Puedo utilizar las fotos de la gente que está en la calle y con el reconocimiento facial averiguar quiénes son esas personas, dependiendo del grado de utilidad, de funcionamiento del reconocimiento facial. No sé si en Ecuador estemos en esa capacidad ahora, probablemente no, pero probablemente en 4 o 5 años sí, o en poco tiempo, con todo lo que está sucediendo en este momento en Ecuador y con todo el miedo que tiene la gente. Normalmente cuando hay estos momentos de shock, de miedo, estamos dispuestos a entregar nuestra privacidad porque tenemos miedo y queremos más seguridad. Pero lo que suele pasar es que los que entregan su privacidad a cambio de seguridad terminan sin privacidad y sin seguridad. Pero volviendo a la inteligencia de fuentes abiertas, es básicamente qué se puede saber de mí en Internet. ¿Qué es lo que puede saber alguien que me va a contratar según lo que hay de mí en Internet? ¿Qué es lo que puede saber alguien que me quiere robar basado en lo que hay en mi Internet? ¿Qué es lo que puede saber alguien que me quiere estafar? Por ejemplo, yo me meto con una cuenta Facebook y veo las interacciones sociales de algunas personas, por ahí mis amigas de una de esas personas, y veo quién se lleva con quién es del tío, quién es del primo, etc. Me robo las fotos de esas personas y me genero un perfil de WhatsApp con estas fotos y luego le escribo a alguien: oye, te mandé un paquete, que es una estafa que pasa, que te mandó un paquete, que ayúdame con esto, y luego, ¿sabes qué? El paquete se quedó en la aduana, préstame $1000 para pasar, yo te pago cuando llegue, ni sé qué, y hay gente que cae en esas estafas, pero es a través de información pública de nosotros que está en Internet que la gente puede averiguar sobre nosotros. Y eso, actualmente ya hay tecnología como la del reconocimiento facial, que además une el mundo físico con el mundo digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esta empresa Clearview, que ahí está como un link, les dejo en el curso el link al reportaje de CNN, que la empresa de Clearview dice tener la capacidad de, con una foto, identificar a las personas de esa foto y ver su actividad en Internet basada en inteligencia de fuentes abiertas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación o este sistema que oferta Clearview supuestamente a las fuerzas de la ley en países alrededor del mundo? Lo que ellos dicen que hacen es scrapean, o sea, es como que cogen todo lo que está público en Internet, por ejemplo, los perfiles de Instagram, de Facebook, de Twitter, los sitios web de prensa, y hacen una gran base de datos con todas esas imágenes y las guardan. Y esas imágenes les aplican reconocimiento facial. Y luego con la foto de una persona buscan dónde la foto de esta persona tuvo referencias en Internet. Entonces yo te tomo una foto a ti en una marcha, por ejemplo, y con esa foto yo, bueno, esta persona de la marcha es tal persona, tiene estos perfiles en redes sociales, apareció en estos artículos de prensa, etc. Entonces, cuando uno sube fotos de uno a Internet,
por unos likes, por un poquito de dopamina, de algo chévere que estuvo haciendo porque tuvo un lindo momento y lo quiere compartir. Luego esas mismas fotos pueden ser utilizadas por estados abusivos en contra de las personas. O también algo más simple, ¿no? Me voy de vacaciones a la playa, pongo en Facebook, estoy en la playa, pongo en Instagram las historias de fotos de cómo disfruto en el mar. Por ahí alguien que me quiere robar tiene mi contacto, ve las historias del Instagram o las historias del WhatsApp. Ah, no están en la casa, vamos a ver cómo está esa casa, vamos a ver si alguien le está cuidando. Es más fácil robar en la casa cuando no está en la casa que cuando sí está. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y en este video voy a ir explicando los riesgos que tenemos, ciertos tipos de ataque a nuestra privacidad que tenemos a través de la vigilancia. Y vamos a también ir hablando de ciertas cosas que podemos hacer. Luego, en los otros módulos, en efecto, haremos prácticas para que ustedes aprendan a proteger su privacidad. Pero lo que es inteligencia de fuentes abiertas, normalmente lo que tenemos que hacer es usar el sentido común. Sí, por ejemplo, evitar publicar nuestras vidas personales. Yo he visto casos de periodistas que publican artículos en contra del narcotráfico y salen machísimos así, decir que el narcotráfico esto, el narcotráfico lo otro, que tal persona, que tal ministro, y acto seguido suben fotos de sus hijos. Entonces, estás molestando mucho a alguien poderoso que te puede afectar y a la vez estás poniendo en riesgo la vida de tus hijos. Entonces, cuando no ponemos la vida de nuestros hijos en internet, de cierta forma les estamos protegiendo. Y les estamos protegiendo de la inteligencia, ¿cómo se llama? De la inteligencia de fuentes abiertas al futuro, ¿no? Porque si es que estamos poniendo la vida de nuestros hijos todo el tiempo, alguien podría luego ir de atrás para adelante y conocer un montón de nuestros hijos y luego acercarse a ellos cuando sean grandes, adolescentes, etc. Si uno es una persona que tiene un perfil público, entonces ahí hay más riesgo porque tengo el perfil público y tengo mi vida privada. Entonces es importante mantenerlo privado. Dependiendo del tipo de opiniones que haga, es recomendable no usar nuestro nombre real en internet, ¿sí? Y esto no es para insultar o atacar, que es algo que se usa y que pasa y que es un abuso. Es simplemente si me quiero informar, si quiero comunicar una idea y no quiero perder mi trabajo, en fin, uno puede usar seudónimos y eso protege nuestra privacidad. Siempre hay que pensar que lo que publicamos va a quedar ahí expuesto probablemente para siempre. Y cuando algo se sube a internet, sacarlo de internet es prácticamente imposible. Y otra buena práctica es tener una conciencia de qué tan expuesto estoy. Y eso es buscarme. Entrar a un buscador, buscarme, entrar al Facebook con el perfil de un amigo que tal vez no estamos contactos en Facebook o dejamos el contacto por un ratito y ver qué se puede saber de mí alguien que tiene una cuenta en Facebook y no es mi amigo. Y según eso podríamos ir mejorando nuestras características de seguridad. Pero buscarnos en internet es como súper útil. Hay información que podemos sacar, hay información que podemos proteger, hay información que se quedará para ahí para siempre, pero ya sabemos que esa información está ahí. Y cuando alguien llegue y se acerque y me diga, ah, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a, no sé, a la playa en el 2008 con tales personas? Tal vez era porque vio una historia mía en Facebook. Sí, y no fue que esa persona estuvo ahí conmigo en ese momento. Y es bueno saber qué tan expuestos estamos en internet para según eso poder tomar decisiones. Esa es la inteligencia de fuentes abiertas. Luego hay otro tipo de vigilancia que es la vigilancia del tráfico de la red. Y acá tengo un grafiquito similar a los que vimos antes, que cuando uno se va a comunicar, va a acceder a una página web, se conecta a un proveedor de internet y se pasa por un ruteador, por otro ruteador, por N ruteadores, que eran estas computadoras que les mencionaba que transfieren el tráfico de la red y llego a una página web. Antes del 2013, esto de aquí generalmente no era cifrado y cualquier persona como esa gente de la ley que es de servicio secreto que está ahí o cualquier empleado de un proveedor de internet, no cualquiera, pero técnico, digamos, que maneja la infraestructura, que tiene acceso a esos ruteadores, podría monitorear el tráfico de red o alguien le podría solicitar mi tráfico de red y ver qué es lo que yo estaba haciendo y leer el contenido de lo que está pasando, ¿no? Hoy en día eso no es tan fácil porque la información va cifrada. Si ustedes se meten a las páginas, antes eran http:// y ahora son https://. Eso cambió mucho en los últimos 10 años, ahora casi todas son https. Y eso es muy bueno porque hace que este tipo de vigilancia sea mucho más limitada.
Sobre todo hace que los datos sean limitados, más no los metadatos, ¿no? O sea, mi proveedor de Internet o mi estado, mi país, mi gobierno, el gobernante de turno, que puede ser democrático, que puede no ser democrático en el futuro, podría llegar a haber una dictadura. No sabemos qué pueda pasar en el futuro. Puede saber los metadatos, más no los datos. Y ciertos metadatos, tampoco todos, pero puede saber a qué páginas me conecto, a qué páginas estoy viendo. Y esto puede ser utilizado, por ejemplo, para la censura, ¿no? Es como hay mucha gente se está metiendo esta página en esta dirección IP, bloqueemos esa dirección IP. Generalmente tiene el efecto contrario porque ya la gente encuentra otras formas para conectarse y aprende un poco más sobre privacidad y sobre herramientas que les voy a mencionar ahora. ¿Quiénes pueden ser adversarios en este tipo de ataque, digamos, de espionaje a través del tráfico de la red? Primero, los gobiernos internacionales, particularmente la NSA y la CIA en los Estados Unidos, y ya les voy a mostrar por qué puedo decir eso así con esta seguridad. Luego, la capacidad también suelen tener los gobiernos nacionales, porque si bien los gobiernos como la NSA o la CIA, aquí les contaré qué es la NSA, tienen la capacidad tecnológica, ellos crearon Internet, digamos. Los Estados Unidos tienen gran capacidad tecnológica, países como el Ecuador no tienen la misma capacidad tecnológica, pero puede comprar los servicios de empresas, ¿no? Es más barato poner herramientas de vigilancia en los data centers del Estado de un país que comprar un avión de guerra, por ejemplo. Entonces, es relativamente barato poder espiar. La tecnología existe, es desarrollada por empresas de países de Europa, Estados Unidos, Israel, digamos, hay un mercado para eso, bastante lucrativo y que se utiliza y que los estados compran. Nuestros proveedores de telefonía también podrían saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una llamada telefónica no es segura. Si es que yo uso telefonía celular, la llamada telefónica de celular no es cifrada, o en todo caso el proveedor de telefonía podría interceptar estas llamadas. Mientras que una llamada de WhatsApp es mucho más difícil porque es cifrada, aunque depende de qué tanto confíen en Meta. Pero una llamada de Signal, que es otra aplicación similar a WhatsApp, es mucho más segura, ¿sí? Ahora les estoy mostrando una diapositiva que, si ustedes leen lo que dice arriba, evidentemente no fue hecha por mí ni por la universidad. Si ustedes ven arriba dice Top Secret, ¿sí? Y esto tiene que ver con el año 2013 que yo estuve haciendo referencia. El año 2013 fue un año muy particular para las personas que seguimos la privacidad en Internet. Y para la mayoría de gente en el mundo hubo un gran escándalo que nos asustamos, nos indignamos y luego, como suele suceder, nos olvidamos. Pero vemos gente que estamos siguiendo estos casos. Y esto es las revelaciones de Edward Snowden, ¿sí? Edward Snowden era un agente de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que trabajó en la CIA, que todos mal que bien hemos escuchado lo que es la CIA, pero adicionalmente trabajó en la NSA, la Agencia Nacional National Security, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, ¿no? National Security Agency, cuya misión es espiar las comunicaciones electrónicas de la gente en todo el mundo, y esa es una agencia. Incluso anterior a Internet ya existía la NSA, ya trataba de hacer espionajes en telefonía. Y, digamos, es una agencia no tan conocida, pero que existe, que es muy poderosa, que incluso tiene satélites dedicados a espiar. ¿Y qué es lo que pasó? Que Edward Snowden trabajaba en estas agencias de inteligencia, primero en la CIA, luego en la NSA, y cuando trabajó en la NSA, él se dio cuenta que el gobierno de los Estados Unidos tenía la capacidad de vigilar a gente de Estados Unidos y a gente de todo el mundo, y que lo estaba haciendo y que la gente no sabía. Y estuvo como hay un dilema moral, o sea, dijo, no, yo entré a trabajar en estas agencias porque yo pienso que mi país es un país democrático, que lleva la democracia y la libertad al mundo, y sucede que aquí estamos violentando la libertad en mi propio país y en el mundo a través de esos documentos, a través de estas agencias. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se puso a reunir documentos en la NSA para armar un caso, para demostrar que el gobierno de los Estados Unidos estaba abusando de su poder, estaba espiando a sus ciudadanos y estaba espiando a la gente del mundo. Y recolectó muchos documentos, principalmente presentaciones PowerPoint,
y las entregó a periodistas. ¿Sí? Glenn Greenwald, Laura Poitras, que eran digamos, los dos en los que él confiaba. Laura Poitras hizo un documental sobre este caso, que les voy a dejar como material extra si quieren profundizar. Y estos periodistas empezaron a publicar estos documentos en medios digitales, no medios digitales, medios tradicionales, digamos. The Guardian, que es como el periódico más importante de Inglaterra, se publicó en el Washington Post y se empezó a publicar en los medios más grandes del mundo que los de Estados Unidos estaban espiando todas nuestras comunicaciones de Internet. Y esta diapositiva que tienen aquí es el tipo de espionaje que hacen. Yo les dejo una lectura que pueden profundizar mucho más el tipo de vigilancia que hacen, que es un paper que escribí porque yo analicé estos documentos. Pero, por ejemplo, los círculos azules grandotes son donde capturan el tráfico de Internet y lo analizan. ¿Sí? Para el año 2009, la NSA tenía la capacidad de analizar 3 días del tráfico de todo el mundo. Entonces, no importa si uno es delincuente o una persona normal o alguien que nunca le ha hecho nada mal a nadie. Por 3 días tiene toda nuestra actividad. ¿Sí? Y en 2009, estamos en 2024. Y en el 2009, ¿y por qué hago referencia al 2009? Porque había una presentación sobre el año 2009, ¿no? Y en el 2009 también tenía la capacidad de guardar los metadatos por 30 a 40 días. Entonces podía saber quién se comunicaba con quién en todo el mundo. Entonces, a través de los sistemas de la NSA yo ponía un correo electrónico y sabía que esa persona estaba mandando correos electrónicos a quiénes. Ahí yo como un buscador, o sea, podía ponerme a leer los correos electrónicos. Y eso pasaba porque la gente usaba Gmail, o usaba Yahoo, o usaba un correo propio, y las comunicaciones no eran cifradas. Entonces los de Estados Unidos podía leer esto. Este escándalo de Snowden fue en el 2013, esta diapositiva que les muestro es del 2012. Pero después de este escándalo es que se empezó a forzar a las empresas, a las organizaciones, y no a forzar, sino se empezó a masificar el uso del protocolo HTTPS, de cifrar el tráfico en la red. Entonces ahora el espionaje de la red es mucho más difícil, pero les sigo compartiendo un poco más de esta diapositiva porque es muy interesante. Si ven que los círculos rojos dicen regional, hay un círculo rojo en Ecuador, que es Quito, que también pueden ver entre las ciudades que no están censuradas está Quito, hay otras de Latinoamérica como Bogotá, México, Brasilia, entre otras. Ahí es en las embajadas de los Estados Unidos y hay como documentos que hablan de esto, y ahí está documentado en la prensa internacional, que utilizaban como las partes altas de las embajadas, ponían ventanas falsas y atrás de eso antenas, y con esas antenas capturan las comunicaciones que fluyen en el aire, generalmente las de los teléfonos celulares. Entonces, a su gran base de datos de información recolectaban de lo que hacía la gente, o de lo que hace la gente, se sumaban las comunicaciones celulares, las llamadas, lo que estoy haciendo en internet por el celular, etc. En fin, ¿no? Y lo que está en rojo es donde no tenían acceso a la información, entonces hacen ataques informáticos para meterse a los sistemas y sacar esa información. Y el naranja es como el tipo de vigilancia más antiguo que ha existido, se llama FormSat, se llamaba, o seguramente tendrá otro nombre. Todos son nombres como propios de la NSA. Y este FormSat se lo conocía en los años 90 como Echelon, era como un secreto a voces, había alguien que lo denunció en Inglaterra. Y el Echelon, digamos, fue un escándalo a inicios de los 2000, y fue tal escándalo que la Unión Europea estaba fomentando el cifrado de los correos electrónicos para que los Estados Unidos no puedan leer los correos electrónicos. Sin embargo, llegó el 2001, llegó el atentado del 11 de septiembre, llegó el miedo, la gente bajó la guardia y se olvidaron de cifrar los correos electrónicos. ¿No? Si hubiéramos seguido con eso, probablemente tendríamos un sistema de correo electrónico mucho más seguro que el que tenemos. Si bien se puede cifrar, no es algo tan fácil de hacerlo. Sí. Y mencioné Inglaterra. ¿Y por qué mencioné Inglaterra? Porque este tipo de vigilancia, si bien Estados Unidos es el país más fuerte, obedece también a una alianza que se conoce como la Alianza de los 5 Ojos.
Y en la alianza y esa es como se autodenominan estas agencias de inteligencia a ellos mismos, y que más que los países son las agencias de inteligencia. Y son la NSA de Estados Unidos, la GCHQ de Inglaterra, la de Canadá, la de Australia y la de Nueva Zelanda. Son 5 países que comparten información basada en esto. Entonces, por ejemplo, habían casos en los cuales los de Estados Unidos no podían espiar a un ciudadano de Estados Unidos, pero los ingleses sí. Y como a la final es como en todo, ¿no? Uno tiene panas de un lado y en el otro, entonces, oye, necesito verle a esta persona, ¿me puedes pasar la información a esta persona? Le decía el de Estados Unidos al de Inglaterra, y el de Inglaterra le pasaba la información y cumplían con la ley, más o menos. En fin, entonces, es importante tener conocimiento sobre las revelaciones de Snowden. Aquí lo estoy poniendo como parte del tipo de vigilancia que se puede hacer en la red. Esta diapositiva es del 2012. Hoy en día las comunicaciones son mucho más seguras, las capacidades de este tipo de vigilancia son menores, pero siguen existiendo y hay que estar atentos. ¿Qué mitigaciones tenemos? Por ejemplo, no usar llamadas telefónicas como de celulares, esas son como muy inseguras. Yo recomiendo usar aplicaciones como Signal, que ya veremos en otros capítulos qué es Signal y por qué Signal vendría a ser más seguro que WhatsApp, pero por el momento les suelto ese nombre ahí para generar la curiosidad. Están tanto en Android como en iPhone, pueden instalar Signal. Funciona como número telefónico. Sí, es muy parecido a WhatsApp, pero más seguro. Siempre acceder a sitios que utilizan HTTPS. Por suerte esto hoy en día es casi la norma, es lo normal. Eso mejora un montón nuestra seguridad. Eso hace que el tipo de vigilancia que hacía los Estados Unidos en el 2012, 2013, hoy en día sea muchísimo más cara y sea mucho más limitada, y por ende nos dé a nosotros más privacidad, que al fin del día es un derecho humano. ¿Sí? Tenemos herramientas como Tor, como Tails, como las VPNs, que ya les voy a hablar un poquito al respecto, que nos permiten también proteger nuestros metadatos de nuestro proveedor de internet, de nuestro estado, etc. Entonces les voy a hablar un poquito de estas. La primera son las VPNs. ¿Sí? Las VPN se llaman redes virtuales privadas, VPN en inglés. ¿Y qué es lo que hace? Yo, en lugar de conectarme a internet desde o sea, sí me sigo conectando a internet desde mi router, pero de la casa, de mi proveedor de internet, pero en lugar de conectarme directamente de ahí a la página del IED, a la página de un periódico, al Facebook, al Instagram, a lo que sea, ahora tengo una sola conexión que me conecto a un proveedor de VPN. Entonces se hace como un túnel. Dentro de internet nos podemos imaginar que viaja la información. Me conecto por un túnel a un servidor que está, no sé, en Suiza, está en Francia, está en Alemania, está incluso en los mismos de Estados Unidos. Y mi tráfico ya no va a ser tráfico reconocible desde Ecuador, sino mi tráfico va a estar reconocible desde el país que estoy saliendo. Entonces, si estoy saliendo por Alemania, mi tráfico va a ser de Alemania. Si ingreso al YouTube, por ejemplo, y tengo el YouTube gratuito, ya no me van a salir publicidades de Ecuador, sino van a salir publicidades en alemán. Es como interesante. Si es que voy a usar un servicio de streaming como Netflix y salgo por Estados Unidos, entonces probablemente voy a poder desbloquear contenido de Estados Unidos que no se puede ver desde acá. Esos son otros usos que también tienen las VPNs. Y por otro lado, la página web a la que yo me conecte, el servidor a la que yo me conecte, va a pensar que me estoy conectando desde otro país. Y de cierta forma estoy protegiendo mi privacidad, estoy protegiendo mi actividad en línea. Sin embargo, lo que estoy haciendo es transfiriendo la confianza de mi proveedor de internet a mi proveedor de VPN. ¿Sí? Porque el proveedor de VPN de repente va a tener todo mi tráfico y va a poder ver toda mi actividad. Entonces, hay proveedores de VPN y proveedores de VPN, hay proveedores que están en ciertos países, hay proveedores que dan mejor velocidad, y hay proveedores que se enfocan más en cuidar la privacidad. Y ya veremos luego ciertos proveedores de VPNs. No hay en general en seguridad y en privacidad no hay algo blanco y negro, siempre todos son concesiones, aceptar riesgos, etc. Luego tenemos Tor. Tor es otro tipo es una red en la cual me provee un anonimato mucho más fuerte que una VPN y puedo cuidar mi privacidad de mi proveedor de internet y del sitio o el servicio que estoy accediendo, y ellos solamente van a saber quién soy yo cuando me identifico. ¿Sí? Entonces lo que hace Tor funciona de una forma distinta. Simplemente ahorita va a ser una explicación muy breve, que aquí está Alice, que va a ir a una página web de Bob, y para eso me conecto con tres
computadoras, 3 servidores que están en internet, manejados por gente aleatoria. Hay como 6.000 a 8.000 en el mundo y yo escojo 3. Entonces, lo que hace Alice, y se llama Tor porque venía de inglés de Onion Router, ya no se llama así, pero el origen es así, o Onion Routing, es como la tecnología que usan, que vendría a ser el ruteo cebolla, se piensa en capas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a acceder a ese sitio web y me conecto a un servidor en la red Tor, ¿sí? Que tiene una dirección IP pública, y le mando un paquete encriptado, grande, ¿sí? Entonces, grande metafóricamente, ¿no? Pensando en la cebolla. Entonces llega a este servidor y este servidor le puede sacar la cáscara de la cebolla, pero solo puede sacar la primera. Y cuando le saca la cáscara de esa cebolla, sabe que esta cebolla o este paquete, esta información, me la manda a Alice y me dice que la reenvíe a un segundo servidor de la red Tor. Yo le mando al segundo servidor, entonces abre, le saca la cáscara de la cebolla y tiene un paquete más chiquito. Y esta persona, este servidor, sabe que viene del primer servidor y va al tercero, pero ya no sabe quién se está queriendo acceder a dónde, ya pierde esa información, ya no sabe que es Alice. Y sabe que tiene que llegar a un tercer servidor. Llega al tercer servidor y abre el último paquete y dice, este servidor, esta información me dice que me vaya a esta página web y me dice que me conecte, que la información que reciba le devuelva al servidor 2. Pero no sé quién es, solo sé a dónde va. Y luego la información regresa. Y así es como se protege el anonimato en la red Tor. Es mucho más que eso. En la práctica es un navegador que ustedes instalan, que ya veremos luego, y que de repente mejora un montón su privacidad. Cambia un poco Internet. Por ejemplo, a Google no le gusta que uses Tor. Se pone furioso porque no sabe quién eres, no puede darte un seguimiento. Pero existen otros buscadores que podrían utilizar. Eso es la vigilancia del tráfico en la red. Ahora hablaré de la vigilancia de proveedor de servicio, ¿sí? Cuando hablamos de la vigilancia del proveedor de servicio, alguien me da un servicio. Por ejemplo, un correo electrónico. Uso Google, Google me da un servicio. Google sabe mis correos electrónicos. Google sabe cuáles son mis búsquedas. Y por eso en las actividades les dejé la actividad de que entren a myactivity.google.com para que vean qué es lo que sabe Google de ustedes. Es como bastante interesante y a veces puede ser un poquito miedoso porque puede darse el caso de que Google sabe más de uno mismo que uno mismo, ¿no? Y que alguien sepa más de uno siempre es un problema. Pero nuestro proveedor de internet puede saber, nuestro proveedor de servicio puede saber. O sea, proveedor de correo electrónico, proveedor de chat, proveedor del Estado, por ejemplo, si es que yo tengo el IES, si es que yo tengo un sistema bancario. Todos esos proveedores saben de nosotros y por eso es que tenemos leyes de protección de datos personales que están todavía en proceso de asentarse en el Ecuador, pero se crean para que esos proveedores no abusen de nuestros datos, ¿sí? Como les había mencionado antes, Internet era pensada en una red de redes. Internet es una red de pocas redes, donde están, como vimos antes, Alphabet con todo lo que es Google, Microsoft con lo que hablábamos de Skype, LinkedIn, etcétera. Meta con Facebook, WhatsApp, Instagram, lo que es de Meta, Apple con todo lo que está en nuestros bolsillos, etc. Y luego pasamos a la otra diapositiva que les quería mostrar de los documentos de Snowden. Esta sí es del año 2013. Y en esta diapositiva ustedes ven arriba iconos muy conocidos, por ejemplo Gmail, Facebook, Yahoo, Hotmail, Google, Apple, Skype y otros no tanto como Poltalk, AOL, no sé, YouTube, que sí es conocido, etc. Y abajo a la izquierda vemos, y obviamente esta también era top secret, esta es hecha por la NSA, no es hecha por mí o por la universidad. Es algo que si hubiera mostrado yo antes del 2013 probablemente terminaba en Guantánamo, pero como lo estoy presentando ahorita que algo ya está público, estas mismas diapositivas están incluso en Wikipedia, o sea, es algo como recontra conocido. ¿Qué es lo que dice? Las empresas de aquí de la izquierda le tienen que dar la información al gobierno de Estados Unidos si es que la NSA solicita esa información. Entonces, yo vivo mi vida por internet, le paso chévere, soy joven, soy adolescente, empiezo a tener mis primeros años laborales, voy dejando mi huella en el Gmail, por ejemplo, voy dejando mi huella en WhatsApp, voy dejando mi huella en Facebook, voy dejando mi huella en Instagram.
Sigo, y de repente llegué a una posición política, por ejemplo, y soy candidato a presidente. Y de repente un gobierno extranjero puede decir, ok, esta persona es alguien de interés, no quiero que sea presidente, revísale toda su vida. Y la empresa, según la legislación en Estados Unidos que estaba en el 2013 y que en esta parte no ha cambiado hasta lo que yo sé, ¿qué es lo que hace? Tiene que darle la información. Entonces Facebook tiene que darle la información, Microsoft tiene que darle la información, Google tiene que darle la información a los Estados Unidos y no me puede avisar a mí que está dando esta información, ¿sí? Entonces, si uno no es una persona de Estados Unidos viviendo en Estados Unidos, ese es el trato. Y si uno es una persona de Estados Unidos viviendo en Estados Unidos, se rige ante una ley secreta y en un tribunal secreto donde tratan estos casos que normalmente se los vinculan con espionaje, pero que no necesariamente tienen que ver con espionaje. ¿Pero qué tipo de información hablamos? Correos, chats, videos, fotos, llamadas de audio, llamadas de video, transferencia de archivos, actividad en redes, todo tipo de información, ¿sí? Y si vemos las empresas de la izquierda, volvemos a lo que es la red de pocas redes. ¿No? Está Microsoft, que incluye Hotmail, Outlook, One, a veces tienen servicio para compartir archivos. Está Google, que tiene Google Drive, que tiene Google Maps, que tiene Google todo, ¿no? Está Facebook, que tiene Instagram, que en esa época no había, o no era popular, o no estaba ahí, pero está Instagram, está WhatsApp hoy día, bueno, por TikTok no tanto, YouTube, que es de Google, Skype, que es de Microsoft, AOL, que no se usa acá, Apple, que está en los teléfonos celulares de Apple y todas las nubes de Apple. Todas tienen esa vinculación con la NSA que les obliga a entregar información al año 2013 y seguido esto y hasta ahora no ha cambiado la legislación hacia afuera. Todo esto sigue pasando y es algo a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para protegernos de la vigilancia del proveedor de servicio? Por ejemplo, primero tener conciencia quién es mi proveedor de servicio y qué tipo de datos voy a dar, si son datos personales. Si quiero que el proveedor de servicio, si quiero dar mis fotos familiares a agencias de inteligencia en el futuro, entonces puedo usar la nube de Google y guardar ahí mis fotos desde el celular Android como normalmente se hace. Pero si me siento incómodo entregando mis fotos a Google de mi vida privada, entonces probablemente pueda buscar otras alternativas que ya mencionaremos luego. Pero ahí uno puede decir, yo no quiero tener Google. Y hasta cierto punto más o menos funciona. Uno puede decir, yo no quiero tener Facebook y más o menos funciona. Uno decir, no quiero tener WhatsApp es más difícil porque lo digo por experiencia propia. Pero uno no puede no tener un número de cédula. Uno no puede no estar registrado en los sistemas del Estado. Y eso es un problema porque a veces por maldad y a veces por incompetencia suelen suceder cosas con los datos del Estado. Y por ejemplo, en el año 2019 empezaron a haber filtraciones de datos, como Dato Seguro, Nueva Strat, Databook, o sea, sobre todo Nueva Strat y Databook, que son casos en los que se filtraron datos de información de todos los ecuatorianos, más incluso de gente que ya no vive. Esto pasó en el año 2019, que había una página web que uno ponía el número de cédula al final del link y sacaba la información de ese número de cédula. Ese link estuvo publicado algunas horas, yo puse mi número de cédula y salió mi información, pero cualquiera con mi número de cédula podía haber visto mi información. Y si uno profundiza en la inteligencia de fuente abierta, es fácil conseguir el número de cédula de una persona. Por ejemplo, si tiene un título universitario y está registrado en el CNCIT, de ahí se puede sacar, y hay otros sistemas que también. Entonces el número de cédula debería ser un dato mucho más protegido, pero en el Ecuador no lo es. ¿Y qué información tuve yo de mí de una de esas filtraciones? Era todos mis sueldos desde que empecé a trabajar, o al menos de los que estaban registrados en el IES, estaban todos los números de teléfono que yo tuve, incluso números que ya no me acordaba. Estaban los números de números de cédula de quién era de mi esposa, de mis hijas, de mis papás, todo asociado hacia mí. Y esto a la final es como un síntoma, porque esto era de un almacén de esos que te dan crédito. Traiga su cédula y le damos el crédito. Entonces usaban este tipo de información para darte un crédito. Pero nosotros nunca autorizamos que tengan esa información, que probablemente la sacaron del Estado. Nunca se supo qué es lo que pasó con esa información. Quedó en el aire, no le pasó nada a nadie, pero
Si es que a veces recibimos llamadas y que saben mucho de nosotros, probablemente es porque alguien accedió a este tipo de información que se filtró en ese entonces y que se la vende en Internet. Bueno, si es Google, Facebook, Microsoft o Apple u otras de estas empresas de Estados Unidos, es la certeza de que van a ser entregadas a agencias de inteligencia de ese país. Si estamos pensando en las telefónicas locales, también acceden a nuestros metadatos, incluso lucran de eso. Por ejemplo, si yo quiero poner un anuncio y uno ve, digamos, de la carretera del aeropuerto de Quito, uno ya ve anuncios de una de las empresas telefónicas diciendo: mira dónde puedes poner tu publicidad basada en nuestra información. ¿Y qué es la información? ¿Cuántos teléfonos celulares están conectados en ciertas partes de una ciudad? Entonces, mientras más teléfonos conectados estén ahí, hay más gente que está ahí y es mejor que tú pongas una publicidad ahí. Pero nosotros nunca supimos que estaban usando nuestros datos de ubicación para eso, porque las telefónicas saben nuestra ubicación todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mitigaciones podemos tener? Es utilizar servicios alternativos. Ahí les recomiendo dos: están RiseUp, Disroot, hay otros, ya veremos luego más a profundidad. Hay también el Fediverso, que en privacidad ayuda, digamos, pero sobre todo en descentralizar el Internet. Es como, vimos que el correo electrónico era un sistema federado. El Fediverso es igual. Mastodon es como un Twitter, digamos, pero que no hay un solo proveedor, sino que hay muchos Twitters, así como hay muchos proveedores de correo electrónico. Y uno se puede comunicar entre otros, y dentro del Fediverso hay el equivalente a Instagram, hay el equivalente a YouTube, y uno desde una cuenta de lo que vendría a ser Mastodon, que vendría a ser, digamos, en el Fediverso uno podría como ver desde Twitter lo que está pasando en Instagram. Hay ese tipo de interacción. Tener servicios propios, eso es algo más fácil para una gente que otra. Eso es algo que tal vez toca asociarse, unirse con gente, porque la privacidad es un problema colectivo, ¿no? Si bien uno, cuando cuida la privacidad, uno está pensando en la vida privada de uno, pero también la vida privada de uno tiene que ver con la vida privada de los otros, con la gente que interactúa, en fin, ¿sí? Y está Tor y los servicios de boyas, que hablaré luego. Ahorita no creo que es necesario. Luego tenemos ya ataques más direccionados. Hasta ahorita vimos lo que es vigilancia masiva, lo que nos ven a todo el mundo todo el tiempo. Ahora vamos a hablar de malware y sobre todo de spyware, ¿sí? Que se puede instalar en nuestros teléfonos. Si pensamos en la vigilancia estatal, en Ecuador pasó en el año 2015 que hubo un escándalo que no solo fue en Ecuador, que fue en América Latina en realidad y en el mundo, que a una empresa que vendía este malware le hackearon y le hicieron público todos sus documentos en internet y supimos qué es lo que estaban haciendo. Entre esos, y los correos electrónicos de esa empresa se subieron a Wikileaks. Entonces uno puede meterse a la página wikileaks.org y buscar los correos del gobierno de Ecuador y qué es lo que estaban usando. Entonces normalmente los estados dicen: ok, voy a contratar esta tecnología para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico. ¿Y esta tecnología qué es lo que permite? Que yo pueda meterme en el teléfono celular de alguien y pueda ver lo que está haciendo, es como estar en el teléfono. Puedo prender su micrófono, puedo prender su cámara, puedo leer sus chats. No importa que los chats estén cifrados o no, porque ya estoy adentro del teléfono. Entonces, por más segura que sea la mensajería instantánea, la persona que recibe el mensaje lo tiene que descifrar para leerlo, y normalmente en el teléfono no están cifrados. Puedo saber la ubicación de la persona, puedo saber un montón de cosas, ¿sí? Todo lo que está en el teléfono, y pónganse a pensar qué es lo que tienen en el teléfono y qué parte de su vida sucede en el teléfono. Entonces los gobiernos compran esto y lo venden como: vamos a usar esto para combatir el crimen organizado. Pero si uno ve los casos de Ecuador en el 2015, por ejemplo, hay capturas de pantalla donde el espía ecuatoriano le escribía a la empresa esta que se llamaba Hacking Team, que ya no existe después del escándalo, uno ya no sobrevive, se cambiaron de nombre, no sé cuál será la historia, pero ahora hay otros, no se preocupen. O sea, esto es algo que en vez de reducirse ha incrementado. Esta Hacking Team era de origen italiano. Entonces, por ejemplo, en estas capturas de pantalla se puede ver que estaban haciendo vigilancia a alguien de una organización que dice, que tiene como sus carpetitas, ¿no? Que dice Conaye Pachacutex, asistente Jorge, ¿no? Esto de haber sido en él. Acá están las fechas: agosto del 2014. O sea, agosto del 2014 estaría interesante ver quién era, si había algún Jorge importante dentro de la Conaye o de Pachacútec. Y esto es importante porque
En los otros tipos de vigilancia que vimos antes es a todo el mundo todo el tiempo. Esto es como ya es más caro, es más direccionado. Tiene que ser a gente importante, no es a cualquier Jorge en la CONAIE, sino que tenía que ser alguien importante. Hay otro que dice, jueces, el gato. Entonces, esto da a inferir de que se estaba viendo a jueces, ¿no? Y abajo también hay otro jueces civi, o algún número romano ahí. Entonces, acá estábamos hablando de una posible vigilancia desde el gobierno ejecutivo a jueces en el año 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué se investigó de esto? Nada, ¿sí? Dijeron que no es verdad. La gente le creyó y nos olvidamos, vino otro escándalo y nos fuimos por ahí. Pero esto pasó, están los documentos, están en Wikileaks, la gente se puede ver, se puede descargar los documentos. Y ahí les dejo también un reportaje que hizo Visión 360 en ese momento sobre el tipo de vigilancia que sucedía, que estaba bastante bueno. Si bien esta es vigilancia estatal, pero es más o menos la misma tecnología que utilizamos, por ejemplo, bueno, no utilizamos, pero que utilizan mucho los padres para saber dónde están sus hijos. Entonces les da un seguimiento a los celulares, les instala una aplicación de control parental. De cierta forma, eso es como se empieza a ver una relación de que les enseñamos a los chicos que estarles vigilando está bien, en lugar de tener una relación de confianza. También hay, cuando yo soy el Estado, yo quiero infectarle a un activista político en los que dice, oye, dame tu teléfono, te instalo una aplicación. Sino que yo normalmente le mando un mensaje de texto, le mando un mensaje de WhatsApp con un link que busque que esa persona haga clic, ¿sí? Y cuando esa persona hace clic, dependiendo del teléfono que tiene, le mando una página que no es la que él se quiere conectar, sino una página intermedia que ve que si el teléfono tiene un software vulnerable, le instalo el malware, que es como un virus, el teléfono es una computadora, se instala eso en el teléfono y le mando la página que quería conectarse y ya queda ahí el teléfono vigilado. Eso es caro, eso nos podemos proteger si tenemos el teléfono actualizado, pero en general es la forma en la que operan y es algo caro. Tener la posibilidad de infectar teléfonos en esta tecnología que normalmente se la compra y es cara. Pero también existe ese tipo de vigilancia, por ejemplo, del novio celoso y que desconfía de la novia, entonces, o de la esposa. Entonces, un acto de amor, dame la clave de tu celular. Entonces, si uno hace eso, que no digo que sea lo correcto, que es algo que yo no lo haría, creo que es importante tener privacidad individual y confianza en pareja, pero bueno, ese no es el tema de aquí. Pero le doy la clave del celular. Entonces, si ya tiene acceso físico al celular y la clave, o si hace reconocimiento facial y está dormida, le hago así nomás y les bloqueo el teléfono, se puede tener las mismas capacidades. ¿Sí? Entonces puede ser que yo no sea un líder político, puede que yo no sea periodista, puede que yo no sea activista, pero puede ser que yo tenga una pareja celosa y le di acceso a mi teléfono y puede usar mi teléfono para espiarme. Y puede saber dónde estoy, con quién estoy chateando, y puede ser una vigilancia muy peligrosa, y ese tipo de software existe y se utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es como siempre tener cuidado de los celulares, cuidado físico, donde lo guardamos, tenerlo protegido con contraseña. Actualmente los celulares suelen ser cifrados ya desde algunos años, o sea, la clave que le pongo al celular es la clave de cifrado. No es tan bueno usar las claves que son así, digamos, porque se queda incluso marcado en el teléfono y casi siempre son las mismas, y uno le pone el teléfono así y ve la mancha de grasa y ya sabe por dónde va. Es mejor usar números, pins o contraseñas. Entonces es importante tener cuidado de los celulares, también evitar abrir enlaces. Cada uno verá cómo hace, pero es mejor hacer navegación en internet y ese tipo de cosas en la computadora que en el celular, porque el celular siempre es un dispositivo más vulnerable y está mucho más tiempo con nosotros. No instalar demasiadas aplicaciones, menos es más en un celular, ¿sí? Sobre todo dependiendo del riesgo que yo pueda tener. No compartir mi clave del celular, mantener el sistema actualizado, eso siempre es importante, siempre actualizar toda aplicación, porque eso no hay software seguro, no hay software 100% seguro, siempre hay software del cual no se conocen sus vulnerabilidades, y cuando uno actualiza es porque se conocieron las vulnerabilidades y se las corrige, y eso me protege de posibles ataques. Si uno usa Windows, usar un antivirus. También le recomendaría investigar sobre Linux y software libre. Hay una versión de Linux que se llama Tails, que les comentaré luego a detalle para qué sirve, pero uno puede tener ahí como muchísima más seguridad cuando uno utiliza Internet. Sí, y luego de eso tenemos como
otro tipo de vulnerabilidad o de riesgo de vigilancia que ya es con acceso físico. Y pasa mucho, yo por ahí hice una investigación sobre países en Centroamérica y pasa que les roban los dispositivos, ¿no? O sea, yo estoy en el bus y me roban la mochila con la laptop, me roban el celular y acceden al dispositivo, ¿sí? Y se hace un análisis forense. Entonces, ¿qué también pasa, por ejemplo, en allanamientos? A veces hacen allanamientos con intenciones de, ok, yo sospecho que tú hiciste algo, pero no tengo suficiente información, o eres un adversario político para tal gobierno X o Y, Z. Entonces, te allano la oficina, te robo todas las computadoras y luego veo todo lo que hiciste y te armo un caso, ¿sí? Uno puede armar un caso falso basado en hechos reales porque veo que esta persona estuvo acá, estuvo acá, estuvo acá, estuvo acá. Luego correlaciono eventos y veo, por aquí pasó algo cerca donde estuvo esta persona. ¿Por qué estabas ahí? Y solo estaba tomándose un café, pero tuvo mala suerte de que cerca pasó algo. Entonces, cuando a alguien le roban la computadora y la computadora no está encriptada, se puede acceder a toda la información que está en la computadora, incluso lo que está borrado. Si yo tengo información sensible porque soy un periodista de investigación y borro esa información porque quiero cuidar la reserva de mi fuente para poder seguir recibiendo información y poder denunciar actos de corrupción, y llega un funcionario de un gobierno corrupto, estoy hablando en términos generales, no de un gobierno en particular, y se roba, accede a mi computadora, los software de análisis forense lo primero que hacen es buscar los archivos borrados, ¿sí? Entonces, borrar un archivo no es suficiente, existen formas seguras de borrar que toman mucho más tiempo, pero bueno, ya veremos eso cuando lleguemos allá. Pero bueno, si tengo la computadora y estaba logueada a redes sociales, entonces puedo entrarme a redes sociales, igual desde el teléfono, y ver todavía más información. Estos softwares de análisis forense que tienen los estados hacen esto. Y incluso con software mucho más artesanal, digamos, se puede saber un montón. Acá yo les dejo un caso porque quiero evidenciar la importancia del cifrado de las computadoras y los discos duros y cómo el cifrado defiende. Hablamos de algo del cifrado un poco. Pero aquí esto sucedió en un lugar en el que yo trabajaba antes, que se llama el Centro de Autonomía Digital, el CAD, en el cual hubo un caso de persecución a Ola Vini, que se le acusó de atacar sistemas informáticos en el gobierno de Lenín Moreno, y nunca pudieron decir qué sistema informático estaba atacando, pero sí sabían que era el culpable, no de qué, entonces lo detuvieron, le confiscaron todas sus computadoras, y todas sus computadoras estaban, o la mayoría estaban encriptadas, y no sabían de qué le atacaban. Su plan de ver qué es lo que estaba en las computadoras no funcionó porque estaban encriptadas, las mandaron a Estados Unidos, no consiguieron información, en fin. Poco tiempo después de que yo haya trabajado ahí, allanaron las oficinas con unas excusas que no vienen al caso y se llevaron todas las computadoras, ¿no? En esa diapositiva incluso debe estar la que fue mía, que ya no es mía. O sea, ya yo no trabajaba ahí cuando pasó eso, por suerte me evité el mal momento de estar en un allanamiento. Pero lo interesante aquí es que esas computadoras se estaban utilizando para hacer software libre, ¿sí? Eran programadores, ¿sí? Y esos programadores hacen software libre y el software libre está público en Internet. Entonces es chistoso porque la información importante de esas computadoras estaban publicadas en Internet de forma intencional porque estaban generando conocimiento para que la gente pueda defender su privacidad. Sin embargo, esas computadoras como tal estaban cifradas. Entonces se las llevaron, no pudieron hacer nada con esas computadoras porque toditas estaban encriptadas. Y la información que podían haber sacado de esas computadoras estaba en Internet. Pero ¿por qué esto es importante? Porque el caso de Ola Vini nos demostró que el cifrado funciona, ¿sí? Que el cifrado me mantiene a mí perfecto, protegido. O sea, ok, el Estado me detiene y me quiere meter preso por algo, ok, dime para qué es y yo te doy mis contraseñas. Pero si no sabes de qué me está atacando, entonces haz tus deberes primero antes de denunciarme. Sí, porque existe algo que se llama presunción de inocencia. ¿Y qué es lo que podemos hacer para defendernos de que alguien nos robe la computadora o de abusos estatales que podrían suceder ahora o en el futuro? Es evitar tener información sensible en los teléfonos, o sí, porque los teléfonos son donde están los principales ataques, digamos, como sobre todo este software de malware. Cifrar discos duros, tanto en teléfonos y celulares, o el almacenamiento en el celular. Hoy en día,
casi todo dispositivo permite cifrar los discos duros y justamente tiene que ver con todo este recorrido que les he ido mostrando un poco de historia de la NSA, de lo que ha pasado en los Estados Unidos, de los casos de vigilancia que han pasado en América Latina y en el mundo. Entonces los celulares, ahora como por ejemplo Apple se anuncia mucho como que protege la privacidad, etc. Los celulares de Apple y Android modernos ya permiten cifrar, las laptops de Apple permiten cifrar, las que vienen con Windows, uno tiene que tener la licencia Pro, permite cifrar. Las que vienen con software libre permitían cifrar desde hace mucho antes, como los sistemas operativos Linux me refiero y otros. En fin. Y lo otro es también tener precauciones con el acceso físico de los dispositivos, ¿no? No dejar la computadora desbloqueada, por ejemplo, tener ese tipo de protecciones. Y ya lo último que les quiero presentar es sobre el reconocimiento facial. Porque yo vengo hablando de este tema desde la privacidad desde el año 2012 en realidad, ¿sí? Un poco antes de lo de Snowden, con lo de Snowden mucho más. Y cuando yo hablaba de eso en el año 2012, yo daba conferencias. Y en esas conferencias yo decía que Internet es como un mundo en el que tienes en las calles cámaras y micrófonos por todo lado. Y alguien puede saber lo que estás haciendo, como en el libro de George Orwell, de Gran Hermano, de 1984. Y la gente escuchaba esa analogía y entendía que si uno tiene cámaras en todo lado, uno se siente vigilado. ¿Quién está detrás de estas cámaras? Y esa analogía servía para dar la idea de cómo nos vigilan en Internet. ¿Sí? Internet es como un mundo donde hay cámaras y micrófonos por todo lado. Estamos en el año 2024 y en las elecciones anteriores de alcalde, todas las alcaldías vendían sistemas de reconocimiento facial como una forma de darnos seguridad y la gente quiere. O sea, la gente muchas veces votaba por los alcaldes que ofrecían software con reconocimiento facial. Y eso tiene implicaciones porque no entendemos muy bien lo que es el reconocimiento facial, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es el reconocimiento facial? Yo camino por la calle y tengo esta cara, ¿sí? El sistema de reconocimiento facial, para reconocerme, debe tener una base de datos con mi cara. Entonces, yo voy caminando y dice, va viendo todas las fotos, dice, ¡pac! Esta cara está reconocida a esta persona que tiene este número de cédula. Y con ese número de cédula ya puedo sacar toda la información que tiene el estado de esa persona, puedo sacar el número de teléfono y con el número de teléfono puedo sacar un montón de otra información. Entonces, así funciona el sistema de reconocimiento facial. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué bases de datos tienen? ¿Tienen la base de datos de los criminales más buscados? Que ahí como que, digamos, podría tener sentido, ¿no? Porque tenemos un sistema de reconocimiento facial, sabemos a quién estamos buscando, entonces va caminando por la calle el delincuente y no sé quién es, y ¡plac! Este sí sé quién es un delincuente, entonces sigámosle, ¿sí? Y eso, incluso así, había implicaciones éticas, ¿no? Porque ¿quién mantiene la base de datos actualizada? ¿Qué tal si yo fui acusado de algo que no soy, que fui inocente? Y también hay otros casos, bueno, pero antes de pasarme a los otros casos, también podría darse el caso de que yo diga, no, más fácil, pongamos la base de datos del registro civil, tenemos buenas fotos, podemos reconocer, y ahí estamos hablando de vigilancia masiva, ¿sí? Y cuando hablamos de vigilancia masiva es que ya estamos espiando al que es sospechoso y al que no es sospechoso, y se acaba la presunción de inocencia. ¿Cuáles son las capacidades de vigilancia, de reconocimiento facial que tiene el Estado ecuatoriano? No se sabe. Recuerdo en el año 2012, 2013, que empezaron a poner las cámaras de los taxis. Y yo le preguntaba a un taxista, ¿no? Les preguntaba, porque yo siempre andaba diciendo que feo que me pongan cámaras, ¿no? Les hacía la conversación a los taxistas, ¿por qué tiene la cámara aquí? ¿Qué? ¿Y sí funciona? Y muchos les molestaba tener las cámaras, algunos, no, vean, no, sí, funciona, ya una vez que me robaron, ya se fueron, y luego no pasa nada. Y uno me decía, no, verás, si una vez me robaron aquí la billetera o alguien, era un caso que no había violencia, digamos, pero habían hecho un robo en un taxi. Y yo, como tengo un amigo en el ECU 911, le llamé, accedió al video y le buscamos a este señor y le encontramos. Ok, tuvo un funcionamiento, pero evidentemente no había un procedimiento. O sea, yo no le puedo llamar a un amigo del ECU 911 y pedirle la información de alguien. Tiene que haber como una denuncia, tiene que haber un procedimiento, porque esto es muy fácil de usar. O sea, yo tengo un amigo del ECU 911, dime por dónde anda la chica que me gusta. O sea, no. Y ese tipo de cosas
podrían pasar. Y ahora viniendo el año 2024 y con todo esto que estamos viendo ahorita del caso Metástasis y que hubo los chats de Leandro Norero y en los cuales se ve que aparentemente estaban usando los sistemas de ubicación del ECU 911 para darle seguimiento a un candidato presidencial que luego fue asesinado. Entonces uno se da cuenta que los riesgos que uno puede tener sobre este tipo de herramientas de vigilancia pueden ser más altos de los esperados. Si bien en el caso este de Fernando Villavicencio o del ECU 911 que ahorita está en desarrollo, no se usa el reconocimiento facial para darle seguimiento, sino se le usa el número de teléfono celular, que es incluso hasta peor, porque la forma en la que funcionan los celulares dan mi ubicación. Y el ECU 911 tiene acceso a esto, ¿no? Y uno de los casos de uso que uno tiene es, o sea, tuve un accidente de auto, me choqué, tengo suficiente conciencia o vi a alguien que se chocó, llamo por teléfono celular y ¿dónde está? Y no estoy claro dónde estoy, pero ellos ven la ubicación del teléfono celular y ya le mando la ambulancia, chévere, no funciona bien. Pero esa misma tecnología se puede ser utilizada para usar. Y es ahí donde tenemos que tener un análisis crítico sobre la tecnología que utilizamos. Entonces, el reconocimiento facial, si bien ya no es tanto como privacidad en línea, pero sigue teniendo su grado de privacidad en línea porque ya cada vez es más difícil salir a caminar por las calles de una ciudad sin dejar datos de lo que uno está haciendo en Internet. Es más, salir a caminar con el celular en el bolsillo, uno está dejando datos de mi ubicación, más allá de los datos que ya está recolectando el teléfono celular, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos protegemos del reconocimiento facial? Eso ahorita yo creo que es mucho con legislación. Y no voy a profundizar demasiado en esto, pero recuerdo cuando hubo protestas en Hong Kong antes de la pandemia, la gente que protestaba usaban láseres y con los láseres les apuntaban a las cámaras y con eso les bloqueaban o les ponen pinturas a las cámaras, pero eso ya son como actos más vandálicos. Había otra gente, en cambio, que yo estuve en un evento en Alemania que hacían como clases de maquillaje y es como que se maquillan como para que las cámaras de reconocimiento facial se confundan y no funcionen. En fin. Pero como recomendaciones generales, ya como terminando este video, primero, es muy difícil protegernos de todo el tiempo. Y lo que yo les invito es a buscar un paso a la vez cómo ir protegiendo nuestra privacidad y eso es lo que vamos a ir haciendo en este curso. Vamos a hacer una cosa a la vez y ustedes van a aprender cómo proteger, porque estar pendiente de todos los tipos de vigilancia que suceden todo el tiempo es muy difícil y uno no es que puede prescindir de la tecnología, uno no puede no estar conectado. Incluso hasta cuando no estar conectado, digamos que no es realista. Y si están tomando estos cursos porque necesitan estar conectados. Entonces, es imposible protegerse de todo el tiempo, pero hay formas en las que podemos ir protegiendo nuestra seguridad, ¿sí? Pensar en cambios de hábitos también. O sea, muchas veces, y les dejé un artículo también que habla de esto, tenemos el problema en que la libertad no es gratuita y que la conveniencia es una droga muy adictiva, ¿no? Y en Internet tenemos ese dilema entre privacidad y conveniencia, ¿sí? Generalmente las cuestiones que nos proveen privacidad, nos proveen conveniencia, no vienen tan asociadas a la privacidad. Y las herramientas que nos proveen privacidad y seguridad a veces nos quitan un poco de conveniencia. No es que nos quitan, siguen siendo convenientes, pero perdemos un poco de conveniencia. Y es como cuando uno anda en moto, uno se pone un casco, es incómodo. Estaría más cómodo sin el casco, pero si uno se cae, el casco me protege. Uno se pone un cinturón de seguridad. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito nadie usaba el cinturón de seguridad. Pero luego hubo un cambio de hábito y empezamos a usar el cinturón de seguridad y eso nos da más seguridad. Nos protege y eso es lo que tenemos que ir buscando a lo largo del curso, porque proteger la privacidad también es proteger nuestra seguridad, ¿sí? Y hablaremos de muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Cifrar las comunicaciones, usar gestores de contraseñas. Vamos a ir aprendiendo a usar Tor, vamos a aprender también qué es el software libre, porque el software libre es importante en esto y cómo nos puede proteger, las redes descentralizadas, que hablamos algo, pero hablaremos un poquito más a profundidad. Y la idea es que buscar que la tecnología nos sirva como una herramienta para liberar más que para controlar, que el Internet sirva para formar una sociedad libre y no una sociedad controlada. Estamos muy lejos de estar ahí, como cada vez estamos un poquito más en contra, pero estamos todavía a tiempo de poder buscar vivir en una sociedad libre, porque al final de cuentas el Internet se ha metido tanto en nuestras vidas que la libertad en Internet es la libertad en la sociedad, ¿sí?
Y simplemente voy a acabar esta presentación con esta frase, porque más o menos es como un poco la idea que quiero dar en este primer módulo, que es entusiasmarle a ustedes en encontrar el valor que tiene la privacidad y buscar las formas de protegerla, porque si no la protegemos porque entendemos la razón, la motivación de hacerlo, entonces no la vamos a proteger bien, ¿no? Usaremos herramientas, pero no tendremos la conciencia, o las herramientas que yo les enseño ahora, luego serán otras y tienen que aprender a cambiar. Entonces les dejo con esta frase, ¿no? Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo del mar libre y ancho. ¿Sí? Y eso es un poco lo que les quiero compartir en este módulo, y los otros módulos ya van a ser más de construir barcos, de salir a navegar, de aprender a protegernos. Pero lo primero aquí es entender que vivimos en un mundo hipervigilado, entender que la privacidad es un derecho humano por el cual incluso gente ha peleado y ha muerto por defenderlo, que lo estamos perdiendo a cambio de conveniencia, y sobre todo que podemos hacer algo al respecto y que tenemos que hacerlo y hacerlo ya. Muchas gracias.